Muy bien, hermanos, pues con estos versículos que hemos leído llegamos al final del capítulo 5 de la epístola de Gálatas. Estamos llegando ya al final de esta carta. Llevamos desde principio de año en esta carta extrayendo lo que el Señor quiere hablarnos. No solamente lo que Dios habló a una iglesia o a un grupo de iglesias hace 2000 años, sino lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y como venimos diciendo, hermanos, esta es una carta que Pablo escribe a esto, no a una iglesia, sino a un grupo de iglesias que surgieron bajo su ministerio y el ministerio de Bernabé. En el primer viaje misionero que hicieron, surgieron un grupo de iglesias en una región que se conocía como la región de Galacia. Y una vez que ellos salieron de ese lugar, llegaron a esas iglesias un grupo de judíos, de falsos maestros que estaban predicando y estaban enseñando un evangelio distinto. Y el evangelio que ellos predicaban era este. Ellos decían, está bien creer en Cristo, pero no es suficiente. Además de creer en Cristo, tenéis que circuncidaros, tenéis que guardar todos los mandamientos de la ley de Moisés, tenéis que guardar una serie de costumbres y tradiciones de los ancianos judíos, porque si no, no sois verdaderamente cristianos y por tanto no podéis ser verdaderamente salvos. En otras palabras, lo que estos falsos maestros estaban enseñando es que la obra de Cristo en la cruz del Calvario no era suficiente, sino que a la obra de Cristo nosotros teníamos que añadir, ellos tenían que añadir sus propias obras para completar de alguna manera la salvación. Y Pablo escribe esta carta para corregir este error y para mostrar que esa enseñanza era completamente falsa. Y que todo hombre y mujer, ya sea judío o ya sea gentil, es salvo y solamente puede ser salvo por gracia a través de la sola fe en Jesucristo. Y en los primeros 2 capítulos Pablo habla de su experiencia con la gracia y de la experiencia de los Gálatas también con la gracia, porque ellos habían recibido el Espíritu y por tanto la salvación, dice Pablo, no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. En los siguientes 2 capítulos, capítulos 3 y 4, Pablo habla acerca de la doctrina de la gracia, pero a partir del capítulo 5, Pablo está hablando de la respuesta ante la gracia. ¿Cómo debe ser la respuesta de una persona que ha conocido y ha experimentado la gracia de Dios en su vida? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la gracia de Dios? Y Pablo dice en el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Y decíamos que este versículo es como el versículo central, el corazón de Gálatas, el versículo que resume de alguna manera el mensaje de Gálatas. Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo, hermanos, nos ha hecho libres. Nadie tiene que esclavizarte. No tenéis que permitir que ningún hombre busque esclavizaros a ninguna religión, con sus ritos, con sus normas, con sus tradiciones, pero tampoco vosotros tenéis que buscar esclavizaros al pecado. Jesús dijo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y pretender, hermanos, que porque tú no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia, tú puedes vivir como te dé la gana, tú puedes vivir de cualquier manera, es esclavizarte al pecado. Entonces, una persona que dice, yo estoy bajo la gracia, y como estoy bajo la gracia, yo puedo vivir como me dé la gana, es una persona que realmente no ha experimentado la gracia de Dios. Es una persona que no ha entendido la gracia. Y Pablo dice en el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y decíamos que Pablo está hablando aquí de esta lucha interna que se produce en todo verdadero cristiano por la nueva vida que ha recibido. Y Pablo habla acerca de esta lucha interna entre la carne, es decir, lo que queda en nosotros de nuestro viejo hombre, lo que queda en nosotros de nuestra vieja naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo que viene a morar en cada uno de nosotros. Y Pablo dice esto, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué Pablo dice esto a los Gálatas? Probablemente porque había algunos entre los Gálatas que estaban satisfaciendo los deseos de la carne.
Estaban andando en desorden. Habían confundido la libertad que tenemos en Cristo con libertinaje. Cristo nos ha hecho libres, pero la libertad que Cristo nos ha dado no es una libertad para pecar, no es una libertad para el pecado, es una libertad para vivir en obediencia a Dios. Ellos habían confundido la libertad que tenemos en Cristo con libertinaje, no habían entendido la gracia de Dios. Hermanos, si no entendemos la gracia de Dios, si entiendes esta gracia de una manera equivocada, entonces tú vas a dar espacio, vas a dar lugar a las obras de la carne, a las obras de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Y ahí está las obras de la carne que Pablo menciona en los versículos 19 al 21 de este capítulo 5. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y cuando nosotros estamos dando lugar en nuestra vida a estas cosas, estamos llevando nuestra libertad, la libertad que tenemos en Cristo, a la esclavitud del pecado. Y Pablo dice, no hagáis eso. No practiquéis tales cosas, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Antes bien, lo que debe verse en nuestra vida como un resultado natural de la vida que hemos recibido en Cristo y de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, es el fruto de la presencia del Espíritu. Y dice el versículo 22 que hemos leído, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, hermanos. Y estas cosas son la evidencia en una vida que ha conocido a Cristo, que ha experimentado la vida que tenemos en Cristo, esa nueva vida, y es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual está obrando. Él obra esas cosas en nosotros porque Él está haciendo una obra de santificación, está conformándonos a la imagen de Cristo. Y cuando leemos toda esta lista del fruto del Espíritu, lo que estamos viendo es una descripción de Jesús. Y el Espíritu Santo quiere reproducir en nosotros la persona de Cristo. Esa es su labor, conformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. La semana pasada estuvimos viendo las 3 primeras características del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. El amor, el gozo, la paz. Son cosas que sentimos y son cosas que recibimos de parte del Señor. Dios nos ha amado. Y dice la Escritura que no solamente nos ha amado, sino que ha derramado su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Dios ha cambiado nuestra situación del lamento al baile, dice la Escritura. Y por tanto podemos experimentar el gozo del Señor en nuestras vidas. El gozo de la salvación. El gozo de sabernos salvos por la obra consumada de Cristo en el Calvario. Y el gozo de vivir en la presencia del Señor. De poder caminar y vivir en su presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice la Escritura. Delicias a tu diestra. Y hermanos, podemos experimentar, hemos recibido la paz. A través de la obra de Jesús en la cruz, hemos sido reconciliados con Dios. Podemos experimentar la paz con Dios y por tanto podemos experimentar también la paz de Dios en nuestros corazones. En esta mañana vamos a continuar con las siguientes características que Pablo está hablando aquí, está dando acerca del fruto del Espíritu. Y la siguiente característica es amor, gozo, paz, paciencia. En el original la palabra es macrotimia. Y esto de la paciencia, hermano, la verdad es que no es una característica muy común en el espíritu humano. Yo creo que esto es algo que todos necesitamos crecer en alguna manera en esta característica de la paciencia. Sin embargo, sí que es una característica especial de nuestro Señor. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Romanos capítulo 15, versículo 5, dice que Dios es el Dios de la paciencia. Y un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas
de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el cual es Dios, es y debe ser la paciencia. Ese fruto se tiene que ir viendo en nuestra vida, la paciencia. La paciencia es una de las características, como he dicho, del carácter de Dios. Y fíjate lo que dice Santiago. Acompáñenme a Santiago capítulo 1, versículo 2. No sé si lo van a proyectar en la pantalla para que podamos verlo y podamos leerlo. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate, dice, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando vayan bien las cosas, cuando haya salud, haya prosperidad, cuando todo vaya viento en popa y a toda vela. No dice, tened por sumo gozo cuando os halléis. No dice si os halléis, sino cuando os halléis. Da por hecho que vamos a pasar por esas circunstancias. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. La prueba de nuestra fe produce eso, paciencia. Y hermanos, muchas veces las pruebas son el instrumento que Dios usa para formar en cada una de nuestras vidas su carácter, para producir en nosotros su carácter. ¿Por qué? Porque la prueba produce, dice, paciencia, y la paciencia es una de las características de la persona de Dios. Él es paciente. Esta palabra paciencia en el original se puede traducir también, no solamente se puede traducir como resistencia, como constancia, como perseverancia, como tolerancia. Paciencia tiene que ver con eso, tiene que ver con perseverar, con una capacidad de sufrir por largo tiempo sin desmoronarse. Es la determinación de no rendirse nunca. La paciencia tiene que ver con saber esperar, ¿sí? Pero no es una actitud pasiva, sino que tiene que ver con una manera de andar, con una manera de conducirnos. Efesios 4, versículo 1, fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo dice, os ruego que andéis como es digno del llamado que habéis recibido, ¿no? Y Pablo va a decirnos cuál es la forma adecuada en la cual tenemos que andar según nuestro llamamiento. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿cómo? Con paciencia los unos a los otros en amor. Y hermanos, esto es un fruto del Espíritu Santo. Esto es algo que nosotros no podemos producir, pero que sí tiene que surgir en nuestra vida de una manera natural como consecuencia de la nueva vida que hemos recibido como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo. La paciencia no es solamente saber esperar. A veces pensamos que la paciencia es saber esperar, esperar y esperar. Hermanos, y esperamos con paciencia y debemos esperar con paciencia que el Señor siga obrando en nuestras vidas y que Él complete la obra que ha comenzado. Tenemos que esperar con paciencia la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida, hermanos, y la esperamos con anhelo. A veces no con mucha paciencia, ¿no? Sino con mucho deseo. Pero hermanos, no es solamente saber esperar. La paciencia también es saber soportarnos unos a otros en amor. Y eso es un fruto del Espíritu Santo. Pablo continúa, benignidad. Y benignidad, dice benignidad y bondad. La benignidad y la bondad son como las dos caras de una misma moneda. Están muy relacionadas entre sí. La palabra bondad en el original se puede traducir también como benevolencia, amabilidad. Alguien dijo que la benignidad es el pensamiento del amor. La benignidad es como el amor piensa. Alguien que es benigno es alguien que es capaz de pensar bien de los demás, ¿no? La benignidad es una condición interna. Romanos 2, versículo 4 dice que Dios muestra su benignidad, que Dios en su benignidad nos guía al arrepentimiento, ¿no? Y en Efesios 4:32 Pablo nos dice que nuestra benignidad debe ser expresada en perdonarnos unos a otros. Fíjate, vamos a Efesios capítulo 4, desde el versículo 30. Fíjate lo que dice Pablo acerca de esto, de lo que es la benignidad. Efesios capítulo 4, versículo 30, Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahora Pablo va a mencionar una serie de cosas que tienen que ser quitadas de nosotros, que no deben estar en nosotros. Versículo 31, Pablo dice, quítense de vosotros toda amargura. Hay personas que tienen amargura y hay personas que viven amargadas. Y Pablo dice, eso no tiene que estar en vosotros. Vosotros no podéis vivir con amargura ni amargados. Dice, quítese de vosotros enojo, ira. Hay personas que se enojan, son de mecha corta, se enojan rápidamente y explotan en ira. Y dice, y gritería. Hay personas que rápidamente alzan la voz, rápidamente levantan la voz y dice, y maledicencia. Hay personas que hablan mal. Hay personas que cuando se airan, se enojan y comienzan a gritar. Lo que sale de su boca no es gloria a Dios, aleluya. Lo que sale de su boca son palabras malsonantes. Lo que sale de su boca son palabras hirientes. Hay personas maledicientes. Hay personas que se dedican a hablar mal de otros. Que su conversación y lo que hay es hablar mal de este al otro y que provocan contienda en la iglesia. Y Pablo dice, eso no puede ser. Eso no puede estar en la vida de una persona que ha conocido a Cristo. Quítense de vosotros estas cosas, y dice, y toda malicia. Quiten todo eso, versículo 32. Antes, sed como tenemos que ser, dice, benignos unos con otros. Pero es que Él es el que tiene la culpa. Entonces añádele misericordia. Dice, y sed misericordiosos. Pero es que tú no sabes lo que me ha hecho. Pues añádele perdón. Perdonándoos unos a otros como también os perdonó Cristo a vosotros. Eso es benignidad, hermanos. La benignidad es una condición interna que nos lleva a actuar en misericordia y nos lleva a perdonarnos unos a otros. Y esto es algo que tú y yo no podemos producir. Es un fruto del Espíritu. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros y está obrando, eso tiene que estar en nosotros. Tenemos que ser benignos unos con otros. Tenemos que actuar en misericordia. Tenemos que ser conscientes de que ninguno de los que estamos aquí somos una obra acabada. Dios está trabajando. Así que cuando veas mis errores y mis fallos, ten misericordia. Dios no ha terminado conmigo, como tampoco ha terminado contigo. Y nuestro llamado es a ser benignos, a ser misericordiosos y a perdonarnos unos a otros. Bondad. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Y muchas veces lo decimos, Dios es bueno. El Señor es bueno. La bondad de Dios está continuamente afirmada y declarada en la Escritura. Dice Nahum capítulo 1 versículo 17, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Salmo 34, 8 dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que pone su confianza en el Señor. El Salmo 107, versículo 1 dice, alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Continuamente vemos en la Escritura que la Escritura declara la bondad de Dios. Así que no es de extrañar que una de los frutos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el cual es Dios, debe ser esa virtud. Y de la misma manera que la benignidad es un sentimiento, es algo interno, la bondad es algo externo. Es la segunda, la otra cara de la moneda. Se manifiesta, es algo que tiene que ver con nuestras obras y se manifiesta en prácticas de amor, hermanos, en hacer el bien los unos a los otros. En Hechos capítulo 10, este pasaje que todos conocemos cuando por primera vez es predicado el Evangelio en la casa de una persona que no es judía, sino un gentil, en Cornelio. ¿Conocéis la historia? ¿No? ¿Os acordáis? Cuando Pedro llega a ese lugar y comienza a predicar, dice en Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38, Pedro dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan.
Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo, ¿cómo? Haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Nuestro Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes y su bondad se manifestaba en la manera en la cual Él atendía a las personas que venían a Él con su necesidad, en la manera en que el Señor obraba en la necesidad de otros. La bondad, hermanos, es amor en acción. Y hermanos, todos los que estamos aquí hemos experimentado la bondad de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Dios ha sido bueno con tu vida? ¿Dios ha sido bueno contigo? El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, hermanos. Y la presencia, una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es que nosotros, hermanos, vamos a extender esa misma bondad que el Señor nos ha dado y ha extendido sobre cada uno de nosotros. La siguiente característica es fe. ¿Qué es la fe? Fe es capacidad de creer y confiar en Dios y en su palabra. Y eso es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra en el original griego es la palabra pistis, que es una palabra que también se puede traducir no solamente por fe, sino por fidelidad. Y la mayoría de los traductores bíblicos están de acuerdo en que la mejor traducción o la traducción más correcta en este texto para esta palabra no sería tanto fe, sino fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es otra de las características del Señor. Otro de los atributos de Dios. Dios es fiel. Y a lo largo de toda la Escritura, no solo vemos la fidelidad del Señor, sino que la propia Escritura continuamente declara la fidelidad del Señor. Y que como Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice que el nombre de Jesús es fiel y verdadero. Y el Señor Jesús, durante su vida aquí, en esta tierra, durante su ministerio, Él fue fiel a su propósito y a su llamado hasta el final. Y Él fue obediente hasta la muerte. La fidelidad implica honestidad, implica honradez, implica lealtad. La fidelidad es el carácter de uno en quien se puede confiar. Alguien que es confiable. Jesús, cuando contó la famosa parábola de los talentos a los dos siervos que obraron bien y usaron bien el talento, dice que su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y el Espíritu Santo, hermanos, produce en nuestra vida eso. Fidelidad. Fidelidad a Dios. Fidelidad a su palabra. Nos hace hombres y mujeres honestos, confiables, y nos va a ayudar, hermanos, a ser fieles al Señor y a permanecer fieles en nuestra vida cristiana, a permanecer fieles en la carrera que tenemos por delante. Hermanos, yo a veces pienso, y mirando un poco hacia atrás, ya hace ya unos pocos años, ha llovido bastante desde que conocí al Señor, cuando tenía 15 años todavía, a punto de cumplir 16. Y recuerdo cuando yo me bauticé. Estamos hablando en el año 86, a finales del 86, así que ya podéis hacer sumas. Los hermanos que les... Yo me acuerdo que, hermanos, nos bautizamos un grupito de personas. Nos juntamos, hermanos, de dos iglesias, hicimos un culto conjunto y nos bautizamos como unos 6 hermanos. Yo pensaba que de esos 6 personas que se bautizaron, que yo sepa, solamente 2 continúan fieles en su vida siguiendo al Señor. Los otros 4, bueno, una falleció porque era muy mayor, pero los otros 3 ya no están, que yo sepa, ya no están. No es que no estén en ninguna iglesia, no es que estén en otra iglesia, no, es que no están siguiendo al Señor. Y no hay ningún mérito, hermanos. Yo pienso, no hay ningún mérito en nosotros. No hay ningún mérito en mí de que yo después de casi 40 años siga fiel en los caminos del Señor.
Yo pienso y digo, bueno, ¿qué he hecho yo? Que yo tengo algo especial, yo he sido... no sé. Es un fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos guarda. Es el Espíritu Santo que continuamente no nos deja, que cuando nos desviamos un poquito, el Espíritu Santo nos señala, nos produce en nosotros ese pesar de corazón que produce cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando caemos, cuando pecamos, y que nos lleva de nuevo al trono de la gracia y nos hace postrarnos de rodillas y confesar nuestros pecados, y somos limpiados y restaurados. Y es el Espíritu Santo, hermanos. Y a poco que seamos un poco sensibles y no endurezcamos nuestro corazón, el Espíritu Santo produce en nosotros ese fruto natural que es la fidelidad. Y dejamos que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros. No seamos duros de corazón para seguir lo que el Espíritu Santo nos habla y nos señala. No seamos tercos, no nos endurezcamos cuando el Señor nos dice, hey, no vas bien, no estás haciendo lo que tienes que hacer, o lo que estás haciendo no deberías hacerlo. Seamos sensibles, porque es su obra en nosotros que nos guarda y produce en nosotros la fidelidad necesaria y nos mantiene en esa carrera gloriosa hacia nuestro hogar. Siguiente es mansedumbre. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús dijo, aprended de mí, soy manso y humilde de corazón. Es interesante porque es el único versículo que encontramos en la Escritura donde Jesús claramente y públicamente dice, aprended de mí. Y mira que tenemos cosas que aprender del Señor. Todo en el Señor tenemos que aprenderlo. Pero mira que tenemos cosas que aprender del Señor, pero el Señor nos dice, aprended de mí que predico con fuego y con poder. Aprended de mí que soy un hombre que ora y que busca, y tenemos que hacer eso. No, aprended de mí cómo hago milagros. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre, hermanos, tiene que ver eso, está relacionada con la humildad, es lo contrario de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia. La mansedumbre es lentitud para la ira y para responder a la ofensa. Pero la mansedumbre, hermanos, no tenemos que confundirla con debilidad. Algunas veces pensamos que una persona mansa es una persona débil. No tiene nada que ver con la debilidad. Es todo lo contrario. La mansedumbre es poder bajo control. Señor, no ha habido nunca en toda la historia una persona con más poder que el Señor Jesús. Y no ha habido nunca en toda la historia una persona más mansa que el Señor Jesús. Manso de corazón. Es una mezcla entre fuerza y gentileza. La mansedumbre espiritual no tiene nada que ver con la cobardía, ni tampoco con la falta de liderazgo. Fijaos que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso en todo el pueblo de Israel. Y no ha habido un líder mejor en todo el pueblo de Israel. Al contrario, lejos de que la mansedumbre sea un inconveniente, una descalificación para el ministerio o para servir al Señor, es todo lo contrario, es algo esencial para servir al Señor. De la misma manera que la sabiduría es el uso correcto del conocimiento, la mansedumbre es el uso correcto del poder y de la autoridad. Una persona que realmente tiene una autoridad de parte de Dios no es una persona, es una persona mansa. Es una persona que tiene poder, pero que tiene control. La siguiente dice es templanza. Y esto tiene que ver, hermanos, con el dominio propio, con el control de nosotros mismos. Y es una de las características más importantes del fruto del Espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El dominio propio. El dominio propio, hermanos, es la capacidad de mantener bajo control los afectos, los deseos de nuestro corazón, de tal manera, hermanos, que honre a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Ese es el dominio propio. Jesús en su encarnación es el mayor ejemplo de templanza, de dominio propio.
Y vemos la vida del Señor. Y mira que había y que iban detrás de Él. Y mira que lo perseguían. Mira que lo chinchaban. Pero hermanos, nunca cayó en la tentación ni en la trampa de hacer o decir cualquier cosa que no estuviera de acuerdo a la voluntad de su Padre, de acuerdo a su propia naturaleza. Y el Espíritu Santo en tu vida y en nuestra vida nos va a instar a esto, quiere producir dominio propio, nos va a dar la capacidad de someter todo pensamiento, como dice Pablo en 2 Corintios, de someter todo pensamiento y por tanto también toda acción a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y la conclusión que Pablo hace una vez que nombra todas estas características del fruto del Espíritu Santo es sencilla, dice el versículo 23, contra tales cosas no hay ley. O dicho de otra manera, la ley no tiene nada que decir y mucho menos que acusar a una persona que vive de esta manera en el poder del Espíritu. Hermanos, Dios, por su Espíritu Santo, quiere producir en nuestra vida estas cosas que necesitamos. Todos necesitamos que estas cosas crecer en cada una de estas características. Necesitamos amor, hermanos. ¿O no? Necesitamos amor. Necesitamos amarnos unos a otros, hermanos. Necesitamos la capacidad de amar no solamente a aquellos que nos aman. Necesitamos la capacidad de amar también a los hermanos difíciles. Yo como siempre digo esto, hermanos, para mí es muy fácil amar a ciertas personas. Pero necesito recibir del Señor el amar a otras. Yo no puedo amar a todos. Yo puedo amar a algunos, pero amar a todos no puedo. Eso es algo que tengo que recibir. Necesitamos crecer en un amor semejante al amor de Dios. Necesitamos gozo, hermanos. Necesitamos andar en esta vida en el gozo de la salvación, en el gozo de saber que el mayor problema está resuelto, que nuestro futuro está resuelto. Que nuestro pasado ha sido perdonado, que nuestro presente está seguro en Cristo y que nuestro futuro es seguro. El gozo de la presencia, hermanos. El gozo de la presencia en nuestra vida, la paz de Dios en nuestros corazones, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Necesitamos, hermanos, crecer en estas cosas, ¿o no, hermanos? Amén. ¿Quién no necesita? Todos, hermanos, necesitamos crecer en estas cosas, parecernos más a Jesús, que la gente pueda ver a Jesús a través de nosotros, a través de su iglesia. Y hermanos, necesitamos estas cosas, pero ¿sabes una cosa? No solamente necesitamos esas cosas, sino que Dios quiere producir esas cosas en nuestra vida por su Espíritu. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque Dios quiere producir esas cosas en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hay algunas cosas que tenemos y podemos hacer, pero antes de hacer, ¿sabes qué? Tenemos que ser. Antes de hacer, tenemos que ser. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo. Y esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Eres tú de Cristo? ¿Eres tú de Cristo? Tenemos que ser de Cristo, porque si no somos de Cristo, estas cosas no van a surgir, no se van a manifestar en nuestra vida, porque no es algo que tú y yo podamos producir. Es el resultado de la obra de Cristo en nosotros, por la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Son el fruto de la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquellos que son de Él, que son de Cristo. Así que en primer lugar, hermanos, tenemos que ser de Cristo. Tenemos que ser discípulos de Jesús. Porque si no, eso no surge. Eso surge como resultado de una nueva vida. ¿Os acordáis? La semana pasada hablamos, una cosa son las obras. Las obras es lo que tú haces. Otra cosa es el fruto. El fruto es un resultado natural de una vida. Donde hay vida tiene que haber fruto. Tenemos que haber recibido primeramente esa vida. Tenemos que ser sus discípulos.
Y una vez que somos, seguimos con la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y yo pensaba, hermanos, pues tenemos que hacer lo que Jesús nos dijo que teníamos que hacer. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Más o menos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Número 3, sígame, hermanos. Sígame. En primer lugar, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Decirnos no a nosotros. ¿Por qué? ¿Tú sabes cuál es el mayor ídolo en tu vida? El mayor ídolo en nuestra vida somos nosotros mismos. Nuestro ego, nuestro yo, lo que queda en nosotros de nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, continuamente quiere desplazar a Dios y quiere ocupar el trono en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Y nos lleva a qué? Nos lleva a enfocarnos en nosotros mismos. En lugar de vivir una vida enfocada en Dios y en servir a los demás, nos lleva a vivir una vida enfocada en nosotros y en servirnos a nosotros y en buscar que los demás nos sirvan a nosotros. Y hermanos, una vida que quiere seguir a Jesús, una vida que quiere ser discípulo de Jesús es incompatible con una vida que está enfocada en sí misma. ¿Por qué? Porque Jesús no vivió una vida enfocada en sí mismo. Jesús vivió una vida enfocada en hacer la voluntad de su Padre y enfocada en servir a los demás. Jesús no vino a este mundo para ser servido, dijo él, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, hermanos. Y hermanos, tenemos que tomar, dice la segunda cosa, tomar nuestra cruz todos los días. ¿Y qué es tomar la cruz? Hace decir, tengo una cruz encima. Y hablamos muchas veces de que tenemos una cruz cuando pues tenemos una situación difícil, tenemos una enfermedad, y pensamos que tomar la cruz es tomar los problemas, las situaciones difíciles. Y eso, en cierta manera, ha venido a ser el significado en nuestros días de lo que es tomar la cruz. Pero en los tiempos de Jesús, que es cuando se está diciendo esto, cuando Jesús dice esto, cuando tú veías a una persona cargando una cruz y tomando una cruz, tú inmediatamente sabías algo. ¿Qué sabías? Esa persona va a morir. Porque los que tomaban la cruz eran los que iban a ser crucificados. Entonces, tomar la cruz tiene que ver con morir. Y cuando Jesús dice que tenemos que tomar nuestra cruz todos los días, es que tenemos que morir todos los días. Jesús dijo que tenemos que morir cada día. ¿Y por qué debemos morir? ¿Por qué tenemos que morir? Porque Jesús quiere darnos una nueva vida. Y no vamos a recibir esa nueva vida que Cristo quiere darnos a menos que muramos a nuestra vieja vida. De la misma manera que no podemos llenar un vaso que ya está lleno a menos que primero ese vaso sea vaciado. Y Cristo dice, tenemos que morir. Y eso es lo que Jesús nos dice si queremos seguirle. Y eso es lo que Jesús pide a los suyos. Y fíjate lo que dice Pablo en el versículo 24 de Gálatas 5. Pero los que son de Cristo, ¿qué hacen? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y ahí está la clave, hermanos. Todos somos conscientes del traidor que llevamos dentro, ¿o no? Todos somos conscientes de que todavía queda ahí resquicios de nuestro viejo hombre, de que nuestra naturaleza pecaminosa está ahí y de que hay un conflicto en nuestras vidas. Y esa vieja naturaleza se revela y nos quiere llevar a hacer cosas, se revela contra Dios y nos quiere llevar a hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? Pablo dice, tenemos que crucificar la carne. Tenemos que crucificar lo que queda en nosotros de nuestro viejo hombre, nuestra antigua y vieja naturaleza pecaminosa. Tiene que morir a sus pasiones, con sus pasiones y sus deseos. ¿Os acordáis, no? Lo que leíamos hace unas semanas.
y que Pablo manifestaba. Vamos a leerlo de nuevo. En Romanos capítulo 7, vamos a leer algunos versículos, algunos pasajes que leímos hace un par de semanas. Ya teniendo el panorama de todo este capítulo 5. Romanos capítulo 7, versículo 18. Vamos a buscarlos. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 7, versículo 18. Está escribiendo Pablo, ¿eh? Y Pablo dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has experimentado esto? ¿Te has sentido tú alguna vez así? Pablo dice, quiero, pero no puedo. Hay en mí deseos que son buenos, que agradan a Dios, pero hay algo, al final hay algo ahí que me impide, que no puedo. ¿Qué es eso? La carne. Lo que queda en nosotros de nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. No esperes nada bueno de tu carne. No esperes nada bueno de ti. No esperes nada bueno de tu carne. No esperes que tu carne te vaya a decir, vamos a orar. Te lleve a orar o te lleve a leer la Biblia. No lo va a hacer. Tu carne no te va a llevar a eso. La carne lo que quiere es ocupar el trono en tu vida. La carne quiere que tú ocupes el trono. Quiere que tú seas el centro. La carne es ególatra. Y todos somos ególatras. De alguna manera. Y la carne lo que quiere es obstaculizar pues, nuestra relación con Dios. Porque la carne no quiere saber nada de Dios. Y Pablo dice, en mi carne no mora el bien. El siguiente capítulo, en Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 13 de Romanos capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Y Pablo está hablando aquí en este capítulo 6 de ocuparse de la carne y ocuparse del Espíritu. ¿Qué vas a decidir? ¿En qué te vas a ocupar? ¿Te vas a ocupar de la carne o te vas a ocupar del Espíritu? Te puedes ocupar de la carne, puedes alimentar la carne o puedes hacerla morir. ¿Cómo? No alimentándola, no dándole de comer. Si tú te ocupas, si nos ocupamos de la carne, si alimentamos de la carne, ¿cómo alimentamos la carne, hermanos? ¿De qué se alimenta la carne? El viejo hombre que está en nosotros, ¿de qué se alimenta? ¿De tortilla de patatas? De nuestros pensamientos, ¿no? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Y qué pensamos? ¿Qué dejamos que ocupe nuestros pensamientos? Cuando tú vas a trabajar, o cuando estás trabajando, o cuando no estás haciendo nada, ¿qué estás pensando? ¿Qué ocupa tu mente? ¿Qué ocupa tu corazón? Si tú alimentas y te ocupas y alimentas la carne, tú vas a ser una persona espiritualmente muy débil. El diablo te va a zarandear como le dé la gana. Vas a ser un títere en las manos del diablo. Pero si te ocupas del Espíritu, si andamos en el Espíritu, si renovamos nuestra mente con la palabra del Señor y dejamos que el Señor obre en nuestras vidas y dejamos que el Espíritu Santo tome lugar y que sea Él el que nos mueve y nos movemos no por nuestros pensamientos, por lo que nosotros queremos, sino por la voluntad del Espíritu, entonces vamos a ser personas que vamos a ser fortalecidas espiritualmente, personas vigorosas espiritualmente y personas en las cuales el Espíritu Santo va a obrar y va a manifestar el fruto de su presencia. Se va a ver la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo? Amor,
Vamos a ser personas que amamos, somos capaces de amar, incluso a las personas que no nos aman. Gozo, paz. No solamente vamos a tener paz, sino que vamos a ser pacificadores. Vamos a ser personas que llevemos la paz de Dios a otros. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso va a ir creciendo en nuestras vidas. Creo que fue Billy Graham en un libro que contó una historia que creo que ilustra muy bien esto y que nos puede ayudar a, si no a entenderlo, porque yo creo que tampoco es tan difícil de entender, sí que nos lo llevemos y que nos acordemos. Y acordándonos de esta historia nos vamos a acordar de la enseñanza, de lo que tenemos que llevarnos. Él contaba, dice que había un pescador esquimal que iba todos los sábados a la ciudad y que siempre llevaba consigo 2 perros. Él tenía 2 perros, uno blanco y otro negro. Y todos los sábados, él había enseñado a esos 2 perros, había enseñado a que se pelearan. Cuando él les ordenaba, se peleaban entre los perros. Y todos los sábados, por la tarde, él llevaba sus perros a la ciudad y los llevaba, los ponía a pelear. Y la gente, los pescadores de la ciudad, se dedicaban a apostar qué perro iba a ganar la pelea, ¿no? Y unas veces ganaba el perro blanco y otras veces ganaba el perro negro. Pero resulta que el pescador siempre acertaba quién era el perro que iba a ganar. Siempre ganaba. Siempre que apostaba, siempre ganaba. Siempre acertaba el perro que iba a ganar. Y entonces sus amigos le dijeron, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tú siempre aciertes? Y él dijo, muy sencillo, porque yo sé siempre cuál es el perro que va a ganar. Pero bueno, si unas veces gana uno y otras veces gana otro, ¿cómo puedes saber siempre el perro que va a ganar? Y él dijo, mira, si yo quiero que gane el perro negro, durante toda la semana al perro blanco no le doy comida. Si yo quiero que gane el perro blanco, durante toda la semana al perro negro ni agua. El perro que está mejor alimentado es el perro que va a ganar. Entonces, hermanos, en tu vida y en mi vida, ¿quién va a ganar? ¿La carne o el espíritu? Lo que más alimentes. Lo que más alimentes, eso es lo que va a ganar. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos alimentando en nuestra vida? Examínate, porque si eres una persona que siempre está luchando con un montón de cosas, nunca estás en victoria, el Espíritu Santo no está haciendo nada en ti, no se ve el fruto del Espíritu Santo en ti, no eres nada paciente, no eres nada amoroso, no hay benignidad en ti. No hay, examínate, puede ser 2 cosas. Una, evidentemente, que realmente no tengas en ti esa vida. Y por tanto, si el Espíritu Santo no está en ti, no puedes esperar. No puedes esperar manzanas de la zarza. Pero otro es que, cuidado, porque ¿qué es lo que estás alimentando en tu vida? Y volviendo a Gálatas, Pablo dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, vivimos por el Espíritu, ¿o no? Vivimos por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que vino a nuestra vida, nos convenció de justicia, de pecado, de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos llevó a mirar nuestra necesidad y luego mirar a Cristo como la respuesta a nuestra necesidad. Es el Espíritu Santo el que vino a morar en nosotros cuando pusimos nuestra fe en Cristo y produjo en nosotros un nuevo nacimiento, una nueva vida. Vivimos por Cristo, por el Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu Santo, dice Pablo, andemos también por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. Como dijo en el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Termino, dice Romanos capítulo 8, versículo 13, hemos leído, dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. ¿Qué es vivir conforme a la carne, hermanos?
Vivir conforme a la carne no es pecar, no es caer, no es fallar. Porque ¿quién no peca, hermanos? ¿Quién no falla? ¿Quién no cae? Y fiel es Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y cuántas veces necesitamos acudir a ese lugar? ¿Y cuántas veces, si no todos los días, tenemos que acudir a ese lugar? Y lo primero que tenemos que decir, Señor, perdóname. Y sigo obrando en nuestras vidas. Pero andar conforme a la carne no es caer, es vivir en el pecado. Hermano, y un cristiano no puede vivir en el pecado. Un cristiano no puede practicar el pecado, porque Pablo ha dicho, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos que venir al Señor, tenemos que dejar de alimentar, hacer morir esas cosas y andar en el Espíritu. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.